Shalom, shalom, Rabotai, que el Eterno les dé un magnífico día y un Erev Shabbat extraordinario, buscando de una manera importante precisamente la preparación para este grandioso Shabbat. Que el Eterno, que es bueno, les dé un magnífico día. Amén. Perec 5, Pasuk 1, dice: de cierto se oye que hay entre vosotros inmoralidad sexual, y tan sucia cual ni aún se practica entre los gentiles, al extremo de que alguno se acuesta con la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberías más bien haceros lamento para que fuese quitado de en medio de vosotros el que hizo tal cosa? Ciertamente yo, como ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he emitido mi fallo contra el que así obró. En el nombre de nuestro Adón Yeshua el Mashiach, reuníos vosotros y mi espíritu con la autoridad de nuestro Adón Yeshua, el tal sea entregado a Hasatán para destrucción de la carne, con la mira de que el espíritu sea salvo en el día de Adonai o del Eterno. Bueno, pues uno de los temas importantes que toca precisamente Rav Shaul es precisamente nada más ni nada menos que el tema de la inmoralidad. Recordemos que mucho se ha dicho ya al respecto del contexto en el cual vivía Corinto. Corinto era una ciudad idólatra, y la idolatría estaba muy apegada a la cuestión de la inmoralidad sexual, ya que precisamente estaba allí en Corinto la famosa o el famoso templo de Diana, donde se tenían cultos idolátricos, y donde esos cultos idolátricos estaban rodeados de todo aspecto o toda especie de iniquidad sexual. Había la forma de culto era la prostitución, la forma de culto era la depravación, y todo aquello que tiene que ver con la inmoralidad sexual se practicaba y se vivía precisamente en el templo, o en este caso en el templo llamado de Diana. Y en este sentido, esa influencia tanto idólatra como también en el aspecto de la inmoralidad sexual, específicamente se manifestaba de una manera tremenda. O sea que no había parámetros, no había topes, no había guardas, no había linderos, no había nada, todo era permitido ahí. Por lo consiguiente se daba una inmoralidad sexual terrible, donde se practicaban pues desde los más grandes pecados, como en este caso que el hijo tuviera relaciones con la esposa de su padre. Y lo peor de todo esto es que ciertamente se practicaban este tipo de pecados en Corinto y en los templos, o en el templo de Diana. Pero lo más terrible acá es que se está hablando de una persona que, siendo o llamándose hermano, estaba cometiendo este tipo de inmoralidad, este tipo de pecado, de caret. Entonces, ¿qué estamos hablando, mis amados? Estamos hablando de un tema escabroso, tremendo, peligroso, y el Rav Shaul no detiene. Había sido informado por los de Clue, había sido informado de esta situación que se estaba dando, y consecuentemente él dice y afirma directamente que precisamente él se levantaba con la autoridad dada por Mashiach Yeshua, no estando presente, pero en espíritu, dice: yo ya he juzgado, y da autoridad en este caso al Beit Din de la comunidad, para que sea hecho una situación de donde al final del día se tiene que juzgar al respecto de cómo ha vivido, cómo vive, si esto está pasando. Y ciertamente pues estaba pasando, porque había la evidencia y todo esto.
Entonces, consecuentemente dice, yo ya he juzgado, y esto es que se tiene que expulsar a este hombre. Y pues dice, ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya con presente he emitido mi fallo contra el que así obró. En el nombre de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, reunidos vosotros y mi espíritu con la autoridad de nuestro Adón Yeshua, el tal sea entregado a Hasatán para destrucción de la carne. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando que lo tenían que asesinar, que lo tenían que ejecutar. Cuando estamos hablando de destrucción de la carne, estamos hablando precisamente de la situación que tiene que ver con la obra del Yetzer Hara. Desde luego, el juicio o lo que aquí se está realizando a través del Beit Din es precisamente con la mira de que el espíritu sea salvo en el día de Hashem. En este caso, sabemos que lo que va a trascender ciertamente es el espíritu, pero también el cuerpo, porque va a ser una de las cosas importantes que debemos recordar y que no debemos olvidar, es que somos una unidad. Tanto espíritu como cuerpo somos una unidad. ¿Qué es por lo que murió Yeshua? En otras palabras, ¿qué es lo que redimió nuestro Padre que está en los cielos? ¿Qué es lo que redimió? ¿Nuestro cuerpo o nuestra alma? Las dos cosas. Las dos cosas. Porque si no fuera así, no se hablaría de resurrección. Y la resurrección, mis amados, tiene que ver con la muerte, es la separación del cuerpo del alma o del espíritu dado por el Eterno, espíritu debido al alma del viviente. Pero la resurrección tiene que ver con la unión, la restauración, la unión del alma con el cuerpo. Desde luego que hay una transformación en medio de todo eso, y finalmente la resurrección así establecida y así entendida por la revelación que el Eterno da a través de las Escrituras y a través de nuestros Pushkin, nos enseña precisamente que es, la resurrección es la unión del alma con el cuerpo, pero con un cuerpo renovado, con un cuerpo redimido, con un cuerpo que precisamente ya no experimentará el Yetzer Hara. Ese es de alguna manera la redención, y de alguna manera también importantemente es lo que tú hayas hecho hoy aquí tendrá una influencia en el mundo venidero. El lugar a donde tú estés, el lugar a donde tú seas colocado cerca o muy lejos del Eterno, será el lugar que tú te hayas hecho para ti. Y a nadie le podremos echar la culpa de nuestras decisiones malas decisiones o buenas decisiones, sino ciertamente nosotros estaremos al descubierto de lo que realmente decidimos personalmente. Por eso es importante nuestras decisiones. Es muy fácil tomar decisiones, facilísimo, pero no todas las decisiones son correctas. Este hombre había tomado una decisión incorrecta. Se había dejado llevar por el Yetzer Hara, pero al final del día él había decidido tomar a la mujer, a la esposa de su padre, y eso lo sabía él, que esto no era correcto. Desde luego no se va a juzgar a alguien que no sepa lo que es algo que está mal, equivocado, es una transgresión a la ley. En este caso, segurísimo que este hombre sabía que era una transgresión a la ley, sin embargo, no le importó y hizo haber. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una situación extraordinaria que se está aconteciendo allí en Corinto y que se debe ventilar, que se debe llevar a cabo, y en este caso era importante que se juzgara y que esta persona fuera de alguna manera hecho caret, es decir, expulsar, sacar de la comunidad, porque de alguna manera estaba contaminando. Por eso es tan importante el Beit Din en las comunidades, porque el Beit Din
es el que debe velar por el bienestar y por el bien vivir de las comunidades, que sean las comunidades sanas. En el caso de grupos que hay, sabemos que hay grupos, pero no hay una comunidad propiamente dicha, pues entonces el que toma el lugar del Beidín precisamente es precisamente el Beidín regional o de la nación, y consecuentemente ellos son los que son encargados de mirar, de ver que las cosas caminen como deben de ser, y cualquier situación que se dé en cualquiera de las comunidades se tiene que ventilar a nivel del Beidín nacional, y en muchas ocasiones a nivel de Beidín internacional. En el caso de nosotros, como necharitas, judíos necharitas. Entonces eso es importante, y en este caso pues vemos ahí este factor importante. Rab Shaul tenía la autoridad dada por Mashiach Yeshua, y consecuentemente daba esa autoridad al Beidín para que sea juzgado, y ahí se ve la delegación de la autoridad de tal manera que se pueda velar, no para menospreciar a la persona. Y yo creo que es importante que hagamos aquí un paréntesis y digamos que al final del día uno puede ser juzgado en este punto, o incluso Rab Shaul como una persona, como un maestro sin corazón, sin alma, que cómo es posible que decida así, que diga que sea echado fuera, que sea echado a Hasatán, y que cómo es esto, porque eso no es amor y que no se trata con amor. Entonces, hermanos, esto es un pensamiento, con todo respeto lo voy a decir, es un pensamiento barato. Es un pensamiento barato, no es del judaísmo. No es del judaísmo. Se piensa que el que le pasa todo a aquella persona, ese sí es piadoso, ese sí amoroso, ese sí, ese sí, ese sí. No, no. Porque el que pasa por alto todo esto causa un mal mayor, no solamente a la persona, sino a las mismas comunidades. Y por eso era importante que se le juzgara. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pues estamos hablando de que se estaba dando una situación tremenda y que tenía que ser juzgado. Y entonces aquí cuando miramos que Rab Shaul está diciendo que tiene que ser expulsado, debemos también entender, muy importante, que nosotros amamos al hermano, pero no amamos el pecado. Y esto es de madurez. Esto es de madurez. Es decir, tenemos que definir, porque es una línea de un pelo de grosor, lo que hace la diferencia entre tener la certeza de que amamos al hermano, pero no amamos al pecado. Incluso la Torá nos enseña que Él no quiere la muerte del impío, sino que se arrepienta. En otras palabras, Él ama al pecador, pero no ama al pecado. Y esa es la línea que nosotros debemos seguir, y que se enseña en el judaísmo necharita. Nosotros no amamos el pecado, ni podemos alcahuetear el pecado, ni alcachoflear el pecado, como coloquialmente decimos acá en México, sino tenemos que enfrentar el pecado y tomar decisiones al respecto de todas las cosas, al fin de que sea saneado el corazón, la vida de una persona, de una comunidad, porque sabemos que el pecado no solamente afecta a la persona, afecta con quien peca, pero también afecta a la misma comunidad donde se encuentra la persona que está en esa condición. Por eso es importante que el Beidín tome una decisión al respecto de las cuestiones, pues en este caso, hablando de la inmoralidad sexual, era muy necesario que el Beidín de Corinto tomara en sus manos el asunto y decidiera precisamente por declarar
dar un veredicto al respecto de este varón. Y en este caso, como dice Rab Shaul, ya la sentencia que da Rab Shaul es que hay que expulsar a este hombre de la comunidad, entregado a Satanás, para que la carne sea destruida. Está hablando en este caso la fuerza, la energía que da el Yetzer Hará sea destruido. ¿Por qué razón? Porque si se permitía que una manzana esté dentro de la caja, el resultado de la pudrición de una manzana va a ser que va a echar a perder la caja. Y entonces lo que está viendo Rab Shaul aquí es que si no se juzgaba, si no se actuaba con rapidez al respecto de esto, lo que iba a suceder es que la contaminación dentro de la comunidad iba a ser una contaminación terrible. Entonces, mis amados, esto es algo que tenemos que reflexionar y pensar. Por un lado, pensar de que a veces pensamos que pues nadie nos ve. No, si nos ve Hashem. Y nadie lo va a saber. No, como si todo lo oculto el Eterno lo revela. Entonces, hay mucha gente que piensa que nadie se va a enterar. Pues sí se entera. Sale a la luz. ¿Por qué? Porque es necesario que salga a la luz para que precisamente se sanee la situación y no perjudique a los demás de la comunidad. Esto se da tristemente, se da, y por esta razón, aun cuando no la andamos anunciando, a veces tenemos que decirlo para que pueda haber temor dentro de la comunidad. Bueno, esto es de mucho cuidado y desde luego no es cualquier cosa, y tratamos de que las cosas se hagan de una manera adecuada, y dentro de los pecados incluso de Caret está el pecado de la inmoralidad sexual, y esto no tiene vuelta de hoja. Así lo nombra, así se dice, así se determina en la Torá, y consecuentemente así se enuncia por nuestros maestros, y por lo tanto tenemos que nosotros que vivir apegados al mandamiento, que es lo que nos da la seguridad y la certeza de vivir bien, y sobre todo sobrevivir a este mundo y pasar al mundo venidero. Que el Eterno te dé un magnífico día, y que reflexiones, que pienses. Si hay tentaciones en tu vida, mejor y más vale que vayamos desechándolos, y que el Eterno nos guarde de toda situación de caret, no solamente de la inmoralidad, sino de cualquier otro pecado que también tenga como propósito pecado de muerte. Que el Eterno te tenga con bien. Shalom, shalom.